Hola y bienvenido nuevamente a este podcast A Corazón Abierto. Un lugar en donde no existen capas y en donde todos podemos hablar como su nombre lo dice, a corazón abierto. Este es el segundo episodio de la primera temporada, Cambios. Y en esta ocasión escucharás una conversación de nuestros pastores, el pastor Isaí Montoya y el pastor Abiud Montoya. Que lo disfrutes. Estamos nuevamente llevando un momento muy especial donde pues seguimos en la temática de cambios. Cuántas cosas en lo individual cada uno de nosotros hemos experimentado al respecto de los cambios y creo que eso siempre será una pregunta en cada generación: cómo hacer frente a los cambios, cómo vivir los cambios, cómo lograr desarrollar las habilidades que nos permitan superar los cambios. Cada una de estas cosas nos ayudan. El doctor Myles Munroe escribe un libro particularmente que se llama Cambios, y él dice que cuando nosotros estamos cómodos en una situación y no hay ninguna variante, ninguna situación que nos incomode, todo lo que hacemos se convierte en una tradición. Pero cuando dentro de los cambios que se están efectuando nosotros empezamos a sentirnos incómodos y no estamos tranquilos con lo que está sucediendo, entonces eso se convierte en una transformación. Y creo que justo es nuestra intención a través de este podcast el que cada uno de nosotros podamos ir evolucionando, migrando de una cuestión, de una situación de tradición para poder llevarnos a una condición de transformación. Y hoy tenemos con nosotros nuevamente a nuestro pastor Isaí Montoya. Hay tantas cosas que en su experiencia él puede compartirnos, pero hoy particularmente nos vamos a enfocar justamente en ese periodo de su vida donde después de que Dios lo llevó y lo tuvo un tiempo particular en Estados Unidos, atendiendo obras, abriendo iglesias, Dios lo llama a regresar a México, a Monterrey particularmente. Y sin duda que vivió una cantidad importante de situaciones de cambio, ¿no? Desde quizá dejar la comodidad de una iglesia que ya estaba siendo fructífera a tener que reiniciar o retomar algunos asuntos ahora en una cultura que, aunque era su cultura, pero que ahora es distinto a cómo se manejaban otras culturas. Y bueno, cantidad de situaciones que quizá vamos a estar escuchando y nos vamos a estar, sin duda, vamos a ver algunos aspectos que son muy similares a lo que vivimos. Y bueno, pastor, gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, por separar este espacio. Para nosotros siempre es un honor, un privilegio el poder contar con su sabiduría. Los años de trayecto pues hablan de muchas cosas, y sobre todo el resultado, el fruto de lo que se ha dado en esos años, sin duda es testimonio de que ha sido una vida de muchos frutos, como lo hemos dicho, y queremos aprender de ello. Y para iniciar queremos que usted nos comente un poco de su historia, de cómo llegó al Templo El Salvador. Bueno, con mucho gusto. Claro que es una historia larguita, que no podríamos entrar en detalles, pero sí decir que fue realmente un mover de Dios. Fue un mover de Dios porque Dios fue el que puso en mi corazón el aceptar una invitación aquí del pastor que en ese entonces estaba dirigiendo aquí el Templo Salvador, el pastor Rodolfo C. Orozco. Él en cierta forma me extendió una invitación para venir a ayudarle aquí a Monterrey, dado que él ya estaba avanzado en años y necesitaba un brazo, un apoyo para seguir trabajando. Para entonces, en esos años 61, 62, 63, pues realmente yo estaba trabajando muy parejo en el estado de Texas, porque después de que estuve estudiando allá en California, pues me quedé a establecer obras en diferentes partes de California, cuando menos una iglesia en California. Y luego me vine a Texas, ahí establecimos otra en Galveston, Texas. Y luego, pues, estando allí, fue cuando el hermano Orozco me extendió la invitación para venir aquí a Monterrey.
naturalmente yo todavía no estaba preparado para venir a Monterrey porque yo tenía en cierta forma la responsabilidad de establecer la iglesia donde estaba comenzando, que era ahí en Galveston, y ahí pasé alrededor de 3, 4 años hasta que ya dejé establecido el trabajo en Galveston. Y entonces pues estando en Galveston también se me llegó el momento de unirme al matrimonio. Y entonces un buen cambio. En ese año 1961, el hermano Orozco dijo que estaba listo para que hicieran la voluntad de Dios. La hermana Alicia Orozco y la hija menor hermano Orozco, pues habíamos tenido una amistad breve porque no nos podíamos ver, y como quiera, de alguna forma nos la arreglamos para poder entendernos y que pudiéramos casarnos. Y fue en el año del 61 cuando nos casamos, pero yo no me quedé aquí todavía, sino que yo volví a Galveston para seguir fortaleciendo la obra que habíamos comenzado. Y allá estuvimos hasta el 63. El 63 yo volví, o mejor dicho, ya establecieron la obra ahí en Galveston. El hermano Orozco pues seguía insistiendo. Yo mandaba a mi esposa para que viniera a ayudar aquí al hermano Orozco en la escuela de verano, en el coro y demás. Y entonces dije, bueno, pues tan pronto como ya la iglesia tenga su lugar, tenga su templo, pues la entregamos a la organización de asambleas de Texas y vamos a Monterrey. Entonces ya en ese año, el 63, vi una coyuntura, dejamos establecido la obra ya con templo y todo, y entonces decidimos el paso para venirnos a Monterrey. No era una transacción fácil, porque realmente apenas nos estábamos encauzando en el ministerio allá. Me habían dado la credencial de plena ordenación allá en el estado de Texas, de Springfield, Missouri, y requeríamos dar muestras de que estábamos trabajando en Texas, de que querían que siguiéramos estableciendo obras en otros lugares. Pero en ese entonces pues tuvimos que venirnos a Monterrey a apoyar el ministerio del hermano Orozco. Lo hicimos con voluntad, mi esposa y yo. Aquí estuvimos, nos involucramos en la enseñanza en el Instituto Alba, que se requería mucho apoyo. Estuvimos levantando el trabajo, apoyamos al hermano Orozco en las misiones, en la prédica. No era la misma cosa porque allá, en cierta forma, ya teníamos un poquito más de apoyo secular, de apoyo financiero. Aquí, pues, realmente la obra, aunque ya tenía una cantidad de gente, pero no había casa, no teníamos carro, no teníamos absolutamente nada de lo que después Dios nos dio. Pero nos venimos confiando en que Dios nos había traído, y aquí nos pusimos a trabajar brazo a brazo. A veces en camión, a veces en carro prestado, a veces de ride, como fuera el tiempo. Como solía ser en algún momento. Nos movíamos, comenzamos a extender la obra en el área, establecieron nuevas misiones. A veces me acompañaba mi esposa, a veces no podía ella, yo me lanzaba, buscaba otras hermanos y hermanas, entre ellos mi padre, que siempre estaba listo para acompañarme, la hermana Conchita Galicia, que está en la presencia del Señor con su acordeón, y mi padre pues repartiendo folletos aquí, repartiendo folletos para allá. Y establecimos cuando menos 3, 4 obras en ese ínter, en Los Lermas, allá en Escobedo, en Las Encinas, allá en el Mezquital, en Pueblo Nuevo. Todas esas obras nosotros las comenzamos con la idea del Señor. Y fue un tiempo muy agradable. Yo lo considero una experiencia muy positiva, a pesar de que no teníamos las facilidades ni las comodidades. Nos sentíamos muy contentos por estar trabajando aquí en la obra. Por un tiempo no tuve la oportunidad de tener credenciales aquí en México, porque pues como yo traía credenciales de Estados Unidos, pues aquí decían que
no podían darme. Pues total, yo dije, pues yo voy a predicar con credencial y sin credencial. Y me lancé a hacerlo, predicaba, apoyaba el ministerio del hermano Orozco. Trabajamos con grupos de las sociedades en diferentes estrategias para que la obra de Dios se consolidara muy formalmente en este lugar. En ese tiempo pues también había la necesidad de comprar más terrenos. Ya el templecito aquí estaba chico y pues nos dimos a la tarea de orar a Dios para que Dios nos abriera puertas y pudiéramos comprar más terreno. Y fue en esos años que Dios nos permitió esos 3 años, del 63 al 66, ir comprando las propiedades que teníamos a los lados, no con un poco de dificultad, porque si las teníamos no había los recursos. La gente y la congregación de nuestra iglesia pues era gente modesta, gente de clase media y baja. No había muchos recursos, pero había mucha entrega al Señor. Había mucha conversión porque Dios salvaba a mucha gente. Y ellos de sus economías siempre separaban algo para la obra. Así es que logramos contratar el terreno de al lado y luego el de la esquina, y ahí lo fuimos pagando para tratar de extender la obra del Señor. Y también pues se comenzó la construcción del primer templo ya formal aquí en Templo Salvador, porque el original pues era un templecito de madera con láminas arriba, muy contentos. Nosotros no estábamos disgustos por nuestro templecito, muy simpático, muy completo. No teníamos las comodidades quizás, pero teníamos unos servicios muy bendecidos, la gente con mucha hambre, con mucha entrega al Señor. Podemos casi decir que vivíamos todos los días un avivamiento, los servicios eran maravillosos, había muchas almas que se convertían seguido. Y los milagros de Dios pues eran maravillosos. Había mucho milagro de Dios, muchas sanidades maravillosas. Nos enfrentamos a una situación más de pobreza, quizás un poquito de fricciones de los de afuera, pero en medio de todo ese clima contrario, Dios se glorificaba. Pastor, y dentro de todas sus experiencias, ¿cuál fue esa experiencia de mayor desafío para su vida? Porque las transiciones siempre traen retos, siempre traen desafíos. Para usted, ¿cuál era ese desafío? ¿Cuál fue el desafío más grande? Pues el desafío más grande era tratar de acomodarme al nuevo sistema y a la nueva modalidad aquí en Monterrey. Aunque yo soy de Monterrey y todo, pero ya en el ministerio era otra proyección diferente. Claro. Y entonces, pues yo estaba muy a gusto allá en Texas, trabajando y con un terreno muy amplio. Dios me dio gracia, me dio palabra, me dio mensaje y podía predicar en las calles, podía predicar en todas partes. Y ya tenía un buen respaldo de los pastores de aquel lado. Pero aquí se requirió venir y pues tuve que dejar todo allá. Y adaptarme a la situación aquí de Monterrey, porque aquí me habían conocido como un muchacho travieso, me habían conocido como un joven muy dinámico y demás, pero no como predicador. Ya cuando volví, pues ya venía predicando, pues la gente al principio como que sí, como que no, pero ya después vieron los resultados y me aceptaron. Un nuevo formato de Isaí Montoya. Totalmente. Me adapté a las circunstancias y comencé a trabajar unido con el hermano Orozco. El hermano Orozco siempre apoyó el ministerio y me dio en cierta forma vía libre para predicar y hacer lo que yo podía hacer.
visitar, abrir obras. Él siempre estaba en la mejor disposición. Y de los ingresos, pues él compartía conmigo para mis necesidades, aunque claro, pues como dije, no había gente muy pudiente, apenas se estaba formando. Ya después las otras generaciones ya se fueron preparando y tuvieron un poquito más de ingresos. Pero realmente a mí me tocó, sí, un tiempo donde las finanzas no eran muy fuertes, pero vivíamos bien, cuando menos. El taquito y las tortitas calientes no fallaban, la sopita y los frijoles. Esa etapa yo la pasé, pero muy contento. Y luego como me casé con la hija de hermano Orozco, pues cuando se nos apretaba la situación, pues ahí con el hermano Orozco le caíamos. Sí, había buen contacto. Entonces, había buen contacto. Sí, los desafíos principales entonces fue en algún sentido el aspecto económico, sí, pero también el sistema de trabajo, ¿verdad? Que era diferente. Sí, diferente. En base a esto, pastor, ¿cómo fue su relación con el pastor Orozco? Yo sé que era su suegro, para empezar, y como suegro a lo mejor era de una forma, pero también como usted parte de la colaboración del ministerio pastoral en la iglesia, ¿cómo fue esa relación con el pastor Orozco? Pues fue una relación muy buena, muy sabia. Nunca tuvimos ningún problema, ninguna dificultad. Él puso confianza en mí. Gracias. Puso confianza, me dijo, tú haz lo que tú creas conveniente, y si yo veo que no está bien, yo te voy a decir. Muy bien. Entonces él en cierta forma era el que me estaba asesorando cuando en alguna forma yo no hacía cosas correctas. Pero otra situación también es que el hermano Orozco era muy celoso de la obra. Cuidaba mucho la obra, cuidaba mucho vamos a decir, las formas de servir al Señor, de caminar con Dios, de la presentación del creyente, la forma como tenía que venir a la casa del Señor. Había una forma muy diferente, naturalmente en aquel tiempo, muy conservadora, de mucha santidad, de mucho respeto a la obra y a las gentes alrededor. En ese tiempo no se sentaban los varones con las damas juntas, ni los jóvenes con los jóvenes, cada quien separadito en sus líneas de bancas, y era un respeto tremendo que existía. Entonces nosotros nos ajustamos y nos acomodamos a esa situación. Pero la relación con Orozco fue una relación muy sabia. Él siempre estaba presto para aconsejarme, para orientarme. Yo tuve muy buenas relaciones con él, lo ayudé lo más que pude, me dio toda la confianza en el aspecto de hacer lo que yo creía que podía hacer, y me dio libertad también para predicar en diferentes lugares. La muestra está que yo fui líder de nuestra organización aquí en México, porque el hermano Orozco decía, bueno, si Dios te llama a trabajar en los lugares, hazlo. Nomás aquí, ven a darme la mano, Yo estaba siempre al pendiente aquí del trabajo. Y mi esposa, pues aquí estaba siempre apoyando a su papá, el hermano Orozco, porque ella también servía a Dios y enseñaba y ayudaba en la música, ayudaba como secretaria y demás. O sea que fue un engrane muy bueno. Nos adaptamos muy bien, después todo era nuestra tierra y claro. Era nuestra tierra y pues estábamos en nuestra tierra con nuestra familia. Lo único pues nada más que naturalmente la perspectiva no era igual aquí que en Estados Unidos, pero Dios aquí nos acomodó y al rato se me olvidó todo lo demás y me dediqué totalmente al trabajo del Señor y a ganar almas y Dios nos dio muy buen crecimiento. El hermano Orozco y yo hicimos una buena dupla junto con sus hijos que estaban también ayudando y nos acomodamos bien en el trabajo, no tuvimos problemas, lo único nada más era adaptación y nos adaptamos y por más de 20 años estuve de brazo a brazo con el hermano Orozco hasta que el Señor lo llevó
a su presencia. Amén. Y entonces esa relación fue una relación que realmente estaba basada, sin duda, compartían la misma visión de trabajo, La misma visión, el sí. mismo anhelo de poder extender el reino de Jesucristo. Y bueno, la confianza, usted lo mencionó, creo que la confianza para aquellos que nos están escuchando siempre ha sido un tema dentro del liderazgo, pero creo que ese es un punto que usted menciona y que definitivamente nos permite realzar ese aspecto importante que para poder generar cambios necesitamos también desarrollar una confianza plena, obviamente basada en el hecho de que se comparte una misma visión de trabajo con un mismo objetivo que han sido trazados y que en definitiva eso a la postre pues nos trae muchos frutos, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted pudiera aconsejarle a aquellos pastores que están en puntos importantes de transición, de compartir, de apoyarse con quizá una nueva generación? Porque creo que ese es un punto claro en cada generación. El pastor Orozco, por lo que usted menciona, necesitaba ese apoyo y bueno, escuchamos que usted aceptó el desafío, llegó acá a Monterrey y empezó a compartir. Pero ¿qué pudiera usted aconsejarle a estas nuevas generaciones? Sabemos que muchas cosas han cambiado, son distintas, muchas cosas empiezan a visionar diferente, la tecnología, etcétera. Pero en esencia, ¿cuál sería ese consejo que usted le daría a esta nueva generación de pastores y de personas que se están tratando de incorporar a los ministerios ya establecidos? Bueno, yo creo que la obra de Dios evoluciona cada año, evoluciona de cada en cuando. Va evolucionando conforme cambian los tiempos también. Pero nosotros como creyentes y como iglesia siempre tenemos un código de doctrina y de enseñanza que no puede cambiar, que los tiempos y demás no cambian. Entonces eso es un renglón que siempre debemos de tomar muy en cuenta en cualquier transacción. Y la otra cosa es que todas las técnicas nuevas y todos los adelantos de la ciencia pueden servir para bien en la obra. Pueden servir para bien en la obra siempre y no caigan en un vicio, en una degeneración, sino que sean empleados justamente para extender el reino de los cielos. Claro. Sin que se llegue a un extremo de convivencia con las mismas costumbres del tiempo que se vive. Yo pienso que el creyente, el seguidor de Jesús, el contemporáneo, puede trabajar y puede conocer y actualizarse, pero sin perder su base, sin perder su cuna, claro, sin perder tampoco su enseñanza que recibió, porque hay principios y hay valores que no se pueden negociar, que tienen que permanecer. Así hay vueltas por todos lados, no porque la corriente es diferente van a sacarnos a nosotros de nuestros valores o vender nuestros valores o negociar nuestros valores porque son otras las cosas. Yo pienso que eso tenemos que cuidarlo con mucho celo y con mucha fidelidad, la base de nuestra enseñanza, porque la Escritura claramente nos dice que nosotros debemos de mantenernos siempre en transformación de mente y de espíritu, pero sin perder el paso de la base que nos ayuda para poder ofrecer algo nuevo y fresco a la sociedad en que vivimos. Entonces, no caer en los cambios modernos a tal grado que tratemos de meter lo nuestro, lo básico, y meterlo en lo moderno, aunque se perviertan los principios. Y eso creo que debemos de cuidar, porque nosotros tenemos una base y una ética cristiana que no debemos de violar. Entonces usted pudiera recomendar a los pastores que ya han estado ya experimentados que los cambios en la tecnología pudieran favorecer los ministerios. Sí, ¿cómo no? Sí lo creo. Y, son buenos. Y a los jóvenes la recomendación es que no traspasen los parámetros establecidos de aquellos principios de fe, de doctrina que justamente le dan cauce a las cosas que hacemos. Definitivamente que eso es muy importante, porque en esa transacción de generación en generación
puede haber muchas cosas que pueden olvidar la base importante que es la que nos sostiene. Me estoy refiriendo al modelo establecido por Dios en cuanto a su servicio, en cuanto a nuestra enseñanza, en cuanto a los principios que nos han regido por todos los años. Entonces, lo de Dios es único y se puede usar los medios, pero no el producto. O sea que los medios de que se usan ahora está excelente, pero no podemos pervertirlo, la esencia. Exacto. Eso es lo más importante. Y creo que esa es la línea a veces delgada, ¿no? Que pensamos que los medios nos dan cierta concesión para incluso transgredir principios. Pero creo que el punto claro es poder utilizar sabiamente los avances de la tecnología, los procesos, la evolución de los medios que se da en la sociedad para poder tener mayor efectividad en el llamado que hemos tenido de parte del Señor. Que justamente usted lo mencionaba, ¿no? En la transición, en el cambio de sistema, muchos de estos cuestiones son implicaciones que están ahí, ¿no? Entonces, creo que es una recomendación válida, importante, tanto para los pastores que necesitan de ese apoyo y que haya una conciencia específica de que el mundo cambia, de que los medios son diferentes, de que la forma en que incluso se llega a comunicar en este tiempo es diferente a la forma en que se comunicaba en otro tiempo. No, hoy hablando de videollamadas, a diferencia de cartas que en aquel tiempo y que a veces tomaban un tiempo, la información se ha convertido en un medio que transita a alta velocidad. Entonces creo que usted lo ha mencionado bien, esos son aspectos importantes que nosotros tenemos que tener de frente y que eso va a mantener que el reino de los cielos siga avanzando. En base a lo que usted platicaba me lleva a considerar lo que sucedió en su momento con Josué en la Biblia. Dice la escritura que cuando Josué muere, se levantó una nueva generación que no sabía nada de Dios. Entonces creo que a mi punto de vista, ese es uno de los desafíos más grandes, ¿no? El hecho de que la generación previa, como usted lo mencionó, pueda darle confianza a la nueva generación, estableciendo los parámetros específicos para que todo lo que se haga pueda rendir mucho fruto. Porque de lo contrario, si cerramos el espacio, entonces va a suceder y no transmitimos la información que tenemos que transmitir con precisión, con dedicación, va a suceder lo que sucedió con Josué. Termina Josué, termina su generación y se levanta una nueva generación que no sabía absolutamente nada de Dios. Y creo que la intención de este podcast y de esta oportunidad de transmitir es justo eso, que lo que Dios nos ha dado, el llamado que Dios nos ha dado, que los desafíos que enfrentamos no nos lleven a lo que yo mencionaba en un principio, que consideraba el doctor Myles Munroe, que no nos dejen vivir solo en un aspecto cómodo de tradición, sino que en base a todo lo que Dios suma en el proceso de la vida, podamos ir en un proceso de transformación. El evangelio es lo que es, la palabra es fundamental, los principios de Dios son principios de vida que no cambian, pero las formas en que Dios nos ha llevado a extender el mensaje son las que van llevando variantes y van evolucionando en el proceso. ¿Qué más pudiera añadir, pastor? Pues yo nada más quiero hacer conciencia de que los cambios y los avances y el modernismo es muy bueno, tiene su lugar para el engrandecimiento de la obra y la comunicación del evangelio, pero también es una amenaza, es un peligro. Es un peligro, porque si tú no tienes los pies bien puestos en tu fe, bien puestos en tus convicciones, estas corrientes te pueden arrastrar y adaptarte. No ellos a ti, sino tú a ellos. O sea que en lugar de tú predicarles y que los adaptes a ellos contigo, es al revés. Ellos te adaptan, tú te adaptas más a ellos y pierdes los pies y la base que tú tienes.
La Biblia dice muy claro en Romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos todos los días en la renovación de vuestro entendimiento. O sea que sí hay que renovarnos, pero no podemos nosotros conformarnos al corriente, porque hay corriente de todo. Claro. De repente ya no sabemos quién es quién. No hacer lo que todos hacen. No sé lo que todos hacen. Exacto. Porque a veces ya cualquiera puede ser cristiano aunque sigue viviendo como un pagano. Claro. Entonces tenemos nosotros que cuidar el modernismo, los cambios que son buenos. Yo estoy a favor, y yo no tuve la oportunidad de vivir en los tiempos de cambios actuales. Ahí trato de hacerlo mejor y yo sé que son muy efectivos, pero también son peligrosos y amenazantes. Definitivo. Porque alguno puede separarse de la comunión con Dios por un medio actualizado. Claro. Y perder esa pisada. O puede adaptarse a estas corrientes que hay ahora en todas partes y perder su mirada del verdadero objetivo en que usted está caminando. Entonces ahí es donde hay un serio peligro y nosotros tenemos que poner una voz de alerta. Claro. Y de precaución, que hay que cuidar muy bien lo que tenemos y no vender. Y es justamente ese el desafío, pastor, de tanto de la iglesia como del liderazgo, del liderazgo pastoral de este tiempo. El que podamos crear justamente en conjunto los parámetros necesarios para que no transgredamos justamente lo que usted menciona y que podamos ver realmente el fruto efectivo sin que esto empiece a permear o influenciar dentro de las paredes del ministerio de la iglesia en una forma negativa. Porque eso es un hecho. El apóstol Pablo lo mencionaba, en no conformarnos, en no asimilar, en no culturizarnos a lo que está sucediendo en este tiempo, sino que la iglesia siga siendo iglesia en la forma que Dios ha llamado a la iglesia a hacer. Cambios son buenos, cambios son efectivos, cambios son provechosos, pero todo tiene que caminar bajo parámetros específicos que nos permitan seguir avanzando conforme a los propósitos del reino de Jesucristo. Amén. Pues pastor, hemos llegado al punto, quisiéramos platicar más porque hay mucho y lo vamos a hacer en su tiempo, pero creo que lo que hoy hemos escuchado nos permite seguir creciendo, seguir avanzando, seguir de alguna manera engrosando nuestra visión de poder alcanzar el objetivo en el propósito perfecto de Dios. Le agradecemos nuevamente mucho su tiempo, pastor, y en otro momento pues le vamos a pedir que vuelva a estar acá con nosotros en estas transmisiones, estos podcasts. Seguimos en esta serie importante que son cambios, y hoy lo hemos escuchado de usted en ese cambio y queremos seguir bebiendo del agua de la sabiduría. Gracias, pastor. Estamos a la orden. Y me alegra que alguna palabra, alguna recomendación, pues sea efectiva en la gente que nos escuche. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este segundo episodio de la primera temporada. Y no te olvides que estaremos subiendo un nuevo capítulo cada 15 días. Así que nos vemos muy pronto. Dios te bendiga.